repasábamos en imágenes los contenidos de la entrega del pasado martes sobre las luchas por la ocupación de la Tierra Santa, una cuestión que viene desde los primeros años del siglo y que esporádicamente, sin embargo, se transforma en un tema de candente actualidad. En la primera parte de este informe tratábamos desde el asentamiento del pueblo judío en Jerusalén en la década del 20, la rebelión de los radicales musulmanes en Haifa en 1936, que fue el primer llamado a la Guerra Santa, los intereses, la intervención y el posterior repliegue de la corona británica en el cercano Oriente, la aparición de la Irgun, un grupo extremista israelita comandado por Menachem Begin, que respondió al odio de los palestinos extremistas ojo por ojo y diente por diente. Y nos habíamos detenido en 1948, poco después que la Asamblea General de Naciones Unidas aprobara el plan de partición territorial en dos estados independientes, uno árabe y otro judío, quedando Jerusalén bajo la autoridad internacional. Sin embargo, esa salomónica decisión lejos estaría de asegurar la paz. Muy por el contrario, parecería ser que enardeció los ánimos y volvió a encender los viejos odios. Los árabes han iniciado la primera guerra contra Israel por la ocupación de la Tierra Santa. Tienen ejércitos poderosos y tropas numerosas, pero les falta coordinación. El rey de Egipto reclama el mando. Farouk pensaba que era él quien poseía el mejor ejército árabe y que contaba con el ex gran muftí de Jerusalén como futuro líder de una Palestina árabe. El rey de Jordania perseguía otros fines. Dispone de un potente ejército y en su calidad de hijo del jerife de la Meca, al que los británicos habían prometido un imperio árabe, reivindica parte de Palestina. La Legión Árabe de Transjordania resultó ser el enemigo más fuerte y más peligroso para Israel. Poco antes del acuerdo de la ONU sobre la división de Palestina, el rey Abdalá quiso negociar con los judíos. No obstante, la presión de la Liga Árabe lo hizo actuar de otra forma. La Legión Árabe tomó el barrio judío de la ciudad vieja de Jerusalén y volvió a cortar la comunicación con Tel Aviv. La fortaleza de Latrun, que domina al pie de los montes de Judea, la carretera de Jerusalén, sigue en manos jordanas, pese a los repetidos ataques del ejército israelí. Con todo y ello, el cerrojo jordano de Latrun no decidió la guerra. El ejército israelí construyó una desviación a través de los montes de Judea, el Burma Road, así llamada en memoria de su célebre antecesora en Extremo Oriente durante la Guerra Mundial. De 1948, Israel cambia su actitud defensiva y pasa decididamente al ataque. Israel aprovecha un armisticio de 4 semanas impuesto por la ONU para reforzar sus efectivos. Israel, ahora, era superior a sus enemigos árabes que tan solo defendían intereses propios, sin contar con un objetivo común. Alternando hábilmente ofensivas relámpago y períodos de armisticio, el ejército israelí consigue la victoria. En la primera fase de la guerra, Israel defiende el núcleo del territorio judío. En la segunda fase conquista Galilea Central y el embudo hacia Jerusalén. En la tercera fase, Israel se anexiona en Galilea, Judea y el Negev, territorios que la ONU había adjudicado a la Palestina árabe. Israel gana la guerra y comienza entonces el éxodo de los palestinos. Aparecen los primeros campos de refugiados. Refugiados árabes procedentes del Estado judío y de los territorios de Palestina adjudicados por la ONU a los árabes, pero ocupados por Israel. Venían de ciudades mixtas como Haifa y Jerusalén, de ciudades genuinamente árabes como Jaffa, Lida y Ramle, y de centenares de aldeas. Tuvieron que refugiarse en campamentos provisionales ubicados en las zonas árabes de Palestina y en los países vecinos. 725.000 palestinos abandonan su patria. Casi 2/3 huyen a las zonas árabes de Palestina, a Cisjordania y la Franja de Gaza. ¿Fue una huida o una expulsión? Según nuestras investigaciones, una tercera parte aproximadamente huyó por decisión propia.
Otra tercera parte huyó debido a las medidas de tipo psicológico tomadas por los judíos. A los consejos de ancianos árabes se les convenció de que se marcharan. Se les recomendó que se fueran voluntariamente, en vez de ser conquistados y sufrir numerosas bajas. Y el tercio restante fue expulsado, sin más, por la fuerza. Jaffa, la antigua ciudad árabe vecina a Tel Aviv. Antes de la guerra vivían en ella 70.000 palestinos. Después de la huida y la expulsión, solo quedaron 3.000. Según lo decidido por la ONU, Jaffa debía formar parte de la zona árabe de Palestina. Actualmente Jaffa es una ciudad israelí y sus habitantes israelíes árabes. Las propiedades de los que huyeron de ella fueron confiscadas por el Estado judío. Por aquel entonces, en las ciudades árabes de Palestina, había comités nacionales. Sus altoparlantes nos informaron de la masacre de Dir Yassin. Lárguense de Jaffa, nos dijeron. Los ejércitos árabes entrarán en acción y los devolverán a la ciudad. Este es un hecho. Entre 1948 y 1953 desaparecieron del mapa israelí 350 aldeas árabes, por ejemplo, Kafr Biram, en el norte de Galilea. Kafr Biram era un núcleo cristiano maronita. En 1953, la aldea, que no había tenido importancia estratégica durante la guerra, fue considerada zona de seguridad por el ejército israelí. La población árabe tuvo que abandonarla. Con el Estado de Israel más fuerte, victorioso de una guerra contra los musulmanes radicales, los judíos abandonan los países árabes donde habían vivido durante milenios y van a la nueva tierra. En 1952 se produce otra rebelión de grupos islámicos radicales. Dentro del ejército egipcio se constituyó el grupo nacionalista denominado Oficiales Libres, liderado por el coronel Gamal Abdel Nasser, 34 años de edad, y que en ese año de 1952 derrocó al rey Farouk. El nuevo grupo, que se proclamó nacionalista y socialista, inició una reforma agraria que limitó el monopolio de la tierra y dio prioridad a la construcción de la represa de Asuán, una de las mayores del mundo. Presentada como una obra clave para la industrialización y el desarrollo del país, fue construida por la Unión Soviética tras la negativa de las potencias occidentales. En 1956, Nasser nacionalizó el canal de Suez e impidió la navegación, hundiendo viejos barcos en su cauce. Francia, Inglaterra e Israel invadieron Egipto y Nasser repartió armas entre su pueblo para defender el territorio, al tiempo que ponía énfasis en su prédica antiimperialista. Ya se sentía muy fuerte el olor de la Segunda Guerra del Cercano Oriente. Suez, julio de 1956. Empieza a perfilarse la Segunda Guerra. Gran Bretaña bloquea las negociaciones internacionales para la financiación de la represa de Asuán en el Nilo. Nasser nacionaliza el canal de Suez. Gran Bretaña y Francia, los principales accionistas del canal, fomentan el conflicto. Israel lo desencadena. La policía israelí busca terroristas palestinos. Desde comienzos de los años 50, guerrilleros procedentes de los campos de refugiados de la Franja de Gaza, controlada por Egipto, atacaron en repetidas ocasiones a los colonos judíos. Los atentados palestinos en Israel aumentaron enormemente desde la llegada de Nasser al poder. Israel tenía motivos y garantías de Londres y París para iniciar una guerra contra Egipto. El jefe del Estado Mayor israelí, Moshe Dayan, en el Sinaí. La Segunda Guerra del Próximo Oriente se inicia en el año 1956, con la estrategia relámpago que el ejército israelí ya había empleado en la guerra de 1948-49. Con rápidos avances de los carros de combate, ataques de helicópteros y paracaidistas, el ejército israelí avanza hacia el canal de Suez.
Con la ocupación del canal, Israel da motivo a sus aliados europeos para que intervengan en Egipto. El primer ministro británico Eden fraguó la alianza contra Egipto. Ahora aprovecha el avance israelí hacia el canal de Suez para dirigir a Nasser un humillante ultimátum. Nasser se niega a retirar sus tropas del canal. Británicos y franceses ocupan la zona. Las dos potencias coloniales europeas afirman que la invasión está destinada a proteger una vía marítima internacional. En realidad querían derrocar a Nasser. Con su propaganda árabe nacionalista, Nasser debilita las posiciones británicas en Jordania e Irak, así como la de Francia en Argelia. En realidad, Nasser vence políticamente. La Unión Soviética ha amenazado con intervenir y Estados Unidos cede a esa presión. No le interesa en esos momentos una nueva guerra. Los norteamericanos hacen pesar su poder en Naciones Unidas y virtualmente obligan a Gran Bretaña, a Francia y a Israel a retirarse del canal de Suez. De este modo, Nasser y los soviéticos son los reales vencedores de la Segunda Guerra del Cercano Oriente. Hacemos una pausa y retomamos este proceso con la fundación de la OLP, Organización para la Liberación de Palestina, en la que poco después comenzaría a crecer hasta hoy la figura de Yasser Arafat. En 1948, después de la huida y la expulsión de las aldeas y ciudades de su patria, estos refugiados palestinos fueron alojados en campamentos. En estas instalaciones provisionales vive actualmente la tercera generación de refugiados. En este caos social se desmoronaron las últimas estructuras de la sociedad palestina. A partir de este vacío político, se acrecentó la resistencia del pueblo palestino. Los países árabes y la ONU exigieron el regreso de los refugiados palestinos a su tierra natal. Israel se negó a la repatriación, alegando que los refugiados lucharían contra Israel y no lo considerarían su patria. Señaló asimismo que la nueva patria de los refugiados palestinos eran los países árabes vecinos. Radio El Cairo, en julio de 1957. Los refugiados son la principal arma árabe en la lucha contra Israel. Los grupos guerrilleros palestinos formados en los campos de refugiados solo disponían de un arma, el terrorismo. Al principio operaron sobre todo desde Cisjordania y cuando Nasser llegó al poder, desde la Franja de Gaza controlada por los egipcios. En la Franja de Gaza vivían por aquel entonces los futuros líderes de la OLP, Arafat, Abu Yihad y Abu Jihad. El ejército israelí reaccionó ante las operaciones guerrilleras palestinas con una masiva estrategia antiterrorista. A Ariel Sharon, comandante de la tristemente célebre Unidad 101, lo llamaron los palestinos el carnicero de Kibille. Kibille era una aldea palestina de Cisjordania. El ejército israelí no solo atacó las bases de los grupos terroristas en Jordania y Egipto, sino también, con fines disuasivos, las instalaciones militares de los países árabes que lo albergaban. Egipto y Jordania reaccionaron frente a este reto tomando medidas coercitivas contra los palestinos. A la pregunta por qué nosotros, los palestinos, tuvimos que organizarnos clandestinamente, respondo: a nuestro pueblo palestino le impidieron expresarse políticamente. Nuestra voz fue confiscada. A nosotros, los palestinos, nos impidieron hablar en nombre de nuestro pueblo. En 1964, la ciudad vieja de Jerusalén y el sector oriental de la ciudad eran aún jordanos. Aquí se fundó entonces, con el beneplácito de Jordania y bajo los auspicios de la Liga Árabe,
la Organización para la Liberación de Palestina. Esta entidad palestina, según se decía oficialmente en la Liga Árabe, debía neutralizar el movimiento revolucionario surgido en los campos palestinos. La fundación de la OLP se llevó a cabo en junio de 1964 en el Hotel Intercontinental del Monte de los Olivos. No fue una reunión de terroristas ni una conferencia de representantes elegidos. Fue una asamblea de dignatarios convocada por el diplomático palestino Ahmed Shukairi en nombre de la Liga Árabe. El rey Hussein, invitado de honor de esta asamblea, no concedió a la OLP derechos de soberanía. Ni Hussein ni Nasser ni los demás gobernantes árabes toleraron una OLP demasiado fuerte, por no hablar ya de un Estado, OLP. Hasta que Nasser dice estar nuevamente dispuesto a atacar a Israel en un momento en que cuenta con un apoyo más decidido por parte de la Unión Soviética. Nasser parece no detenerse ante nada. Firma un pacto militar con Hussein en Jordania y expulsa a las tropas de Naciones Unidas de la frontera del Sinaí con Israel. Todos estos acontecimientos precipitan el anhelado acercamiento de Israel a Washington. En junio de 1967, el conflicto árabe-israelí volvió a estallar con la Guerra de los 6 días. Con armas norteamericanas, Israel llevó a cabo una fulminante campaña, derrotó a Egipto, Siria y el Líbano y ocupó la península del Sinaí, la Franja de Gaza, Cisjordania y el Golán sirio. En una guerra en 3 frentes, Israel ofrecería muchos puntos vulnerables. En Calquilia, el territorio tiene solo 14 kilómetros de ancho. Debido a ello, Israel planeaba una guerra preventiva. 5 de junio de 1967, 7 horas 45 minutos. Volando a baja altura para no ser descubiertos por los radares egipcios, los cazabombarderos israelíes ejecutan el ataque preventivo. Atacan 19 aeropuertos egipcios en el Sinaí y a orillas del Nilo. 3 horas después, la aviación egipcia queda aniquilada, destruida prácticamente en el suelo. Israel posee la supremacía aérea en el Sinaí. Ese mismo día es aniquilada también la aviación jordana y la siria. Así se completa el ataque preventivo. Protegidos por la aviación, los primeros carros de combate israelíes llegan en 3 días al Jordán y en 4 al Canal de Suez. El desierto del Sinaí queda sembrado de despojos egipcios. Pese a la casi total destrucción de sus aviones en las 3 primeras horas de la guerra, ese mismo día el presidente Nasser envió al rey Hussein un victorioso parte. De este modo indujo al monarca jordano a iniciar, a regañadientes, la lucha contra Israel. Nasser, en 1967, fue derrotado política y militarmente. Días de la guerra, Rabin, jefe del Estado Mayor israelí, pudo contemplar las ruinas de la Alianza Árabe contra Israel. Sharm es-Sheikh, la fortaleza del estrecho de Tirán, fue evacuada por Egipto sin un solo disparo. Moshe Dayan, ante el muro de los lamentos, reconquistado. Allí anuncia la incorporación de Jerusalén al Estado de Israel. La Guerra de los 6 días cambió radicalmente el mapa del cercano Oriente. Israel llegó al Canal de Suez, al Jordán y a las alturas del Golán. Naciones Unidas, 22 de noviembre de 1967. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tardó 6 meses en acordar una resolución de paz. La resolución 242 fue aprobada por unanimidad. He aquí sus objetivos. Retirada de las Fuerzas Armadas israelíes de los territorios ocupados. Reconocimiento de todos los estados de la región en fronteras seguras y reconocidas. Una solución justa al problema de los refugiados. La Guerra de los 6 días en 1967 significó para el pueblo palestino una nueva división de su patria. Esta segunda ola de refugiados fortaleció la posición de la resistencia palestina, que después de la derrota de los países árabes quiso responsabilizarse de su propio destino. Palestina, su patria,
debía ser liberada mediante una guerra de guerrillas contra Israel. Aumenta entonces el papel y el prestigio de las organizaciones guerrilleras en el mundo árabe. Son las únicas armas que parecen quedarles. En Cisjordania se desata la guerra popular. Es el tiempo de los fedayines, es decir, los que se sacrifican. En Jordania se encuentran la mayoría de las bases de los fedayín. Karame, a orillas del Jordán, es la más importante de todas ellas. Marzo de 1968. El Estado Mayor israelí decide destruir las bases palestinas de Karame. El pretexto para este ataque al territorio jordano fue un atentado terrorista palestino contra un autobús escolar israelí en el que perecieron varios niños. La operación de comandos se convierte en una verdadera batalla, porque los fedayín no huyen, sino que luchan encarnizadamente contra el ejército israelí. En julio de 1968, los fedayín asumen el mando de la OLP creada por la Liga Árabe. El grupo más fuerte era Al-Fatah, dirigido por Arafat y Abu Ijad. Al-Fatah fue una reacción a los partidos de entonces, incapaces de contribuir a la liberación de Palestina. Al-Fatah no es marxista ni panárabe, ni persigue fines religiosos. Es un movimiento nacional, no partidista, para la liberación de Palestina. Amán, julio de 1970. En la capital jordana, milicias palestinas ponen de manifiesto la fuerza de la OLP. 6 de septiembre. El PFLP, Frente Popular para la Liberación de Palestina, secuestra 3 aviones occidentales y los lleva a Jordania. La guerra popular contra el rey Hussein se agudiza. Este no es un aeropuerto jordano. Esta es una zona liberada de Jordania en manos del PFLP. 12 de septiembre. A los 6 días, el Frente Popular dinamita los 3 aviones en una pista de aterrizaje de las cercanías de Amán. La soberanía jordana se ve seriamente afectada. La amenaza de una nueva guerra se cierne sobre el cercano oriente. 16 de septiembre. El rey Hussein ordena al ejército que castigue por todos los medios el atentado a su soberanía. El ejército acaba rápidamente con las milicias de la OLP. En el norte de Jordania la situación es explosiva. En Irbid, los carros de combate sirios entran en el país para luchar a favor de la OLP y contra el rey Hussein. La crisis repercute en todo el mundo. Israel y los Estados Unidos amenazan con intervenir y la Unión Soviética obliga a los sirios a retirarse. El rey Hussein y la soberanía de Jordania quedan a salvo. Los fedayín, derrotados y desarmados, son confinados en 7 zonas. Un septiembre negro para la OLP. El costo de la guerra de los 6 días agravó los problemas económicos de Egipto y solo la ayuda de la Unión Soviética impidió que se llegara al colapso final. En 1970, luego de un infarto cardíaco, moría el paladín del panarabismo y la lucha contra Israel, Gamal Abdel Nasser. Y a partir de ese momento comenzaría a crecer al frente de la Organización para la Liberación de Palestina la figura de Yasser Arafat, que por ese entonces tenía 39 años. La situación del cercano oriente ingresa más claramente al escenario de la Guerra Fría que sostienen Estados Unidos y la Unión Soviética. En Egipto había asumido el gobierno el vicepresidente Anwar el-Sadat, un representante del sector derechista del Partido Socialista Árabe fundado por Nasser. Los soviéticos ayudan militarmente a los palestinos y a los egipcios, pero al mismo tiempo dialogan con Henry Kissinger, el enviado del presidente Richard Nixon, para un acuerdo definitivo de paz en la región. En esos momentos, Egipto hace una demostración de fuerza en el canal de Suez. Quiere presionar primero para negociar después con Israel en mejores condiciones. Es la tercera guerra del cercano oriente. Sadat, con esta guerra, no persigue objetivos militares sino políticos y emplea un arma de gran eficacia contra los aliados de Israel. Los países árabes bloquean el suministro de petróleo al mundo occidental. El contraataque israelí se dirige hacia un punto vulnerable del ejército egipcio. Los aviones de reconocimiento norteamericanos descubren una brecha en el canal de Suez y ponen sobre aviso a Israel.
Los carros de combate israelíes cruzan el canal de Suez y aíslan de El Cairo a todo el ejército del sur egipcio. Los éxitos políticos conseguidos por Sadat en la operación militar del Sinaí están en peligro. En el kilómetro 101, el avance israelí es frenado por un armisticio impuesto por la ONU. El objetivo de los Estados Unidos eran negociaciones directas entre Egipto e Israel. En las semanas y meses siguientes, Sadat se entrevista 9 veces en El Cairo con el ministro de Relaciones Exteriores norteamericano Kissinger. Kissinger impone en Jerusalén la exigencia de Sadat, progresiva retirada del ejército israelí del canal de Suez. Sadat quiere reconquistar recurriendo a la política lo que Nasser perdió militarmente, el Sinaí. Jerusalén apoyó la misión de paz de Kissinger con una condición: retirada parcial israelí del Sinaí si Egipto renunciaba al uso de la fuerza. El rey Hussein no había participado en la Cuarta Guerra del Cercano Oriente, pero en Amán quedaba sobre el tapete el problema crucial del conflicto del Cercano Oriente, la cuestión palestina. La paz es aceptada finalmente por todas las partes en diciembre de 1973, en Ginebra. Poco después, Nixon viaja a El Cairo para reforzar los acuerdos de paz. Por esos días, la Liga Árabe legitima la OLP y Yasser Arafat habla ante las Naciones Unidas. Israel dice no, y poco después se suceden los atentados terroristas palestinos. Una historia que por momentos resultaba inacabable, como esos fuegos que parecen apagados y ante la más mínima brisa ponen al rojo vivo los rescoldos y vuelven a arder. En las décadas de los años 70 y 80, como veremos en instantes, ardieron varias veces. Desde la fundación del Estado de Israel, el gobierno estuvo en manos del Partido Laborista, representante de la llamada izquierda sionista. Entre 1969 y 1974, la primera ministra fue Golda Meir, y durante el periodo siguiente, Isaac Rabin. El Partido Laborista reclutaba a su electorado entre los judíos de origen europeo, de nivel económico y sociocultural más elevado, y era apoyado por los kibutzim. Estas cooperativas, a pesar de que solo congregan al 3% de la población, tienen enorme influencia política y económica. Originalmente concebidas como cooperativas agrícolas igualitarias, los kibutzim han pasado también a dedicarse a actividades industriales y a contratar asalariados que no tienen los privilegios de los restantes miembros y ganan 2/3 menos que ellos. El 55% de la población de Israel está constituido por los sefaradíes, culturalmente más cercanos de los árabes, de cuyos países proceden. Su resentimiento contra el resto de sus compatriotas, exacerbado hasta el fanatismo, constituye la base electoral de la derecha sionista. Una derecha que entre 1977 y 1984 determinó el triunfo sobre el laborismo y tuvo en el cargo de primer ministro a Menachem Begin, una figura que en los últimos años de la década del 40 comandaba la Irgun, un grupo extremista que materializó su odio contra los palestinos, expulsándolos en masa de las grandes ciudades y llegando a asesinar a todos los habitantes de una aldea. Ese mismo Menachem Begin, que, primer ministro, iba a recibir el Premio Nobel de la Paz compartido con Anwar el-Sadat. Ese premio fue una inversión, otra apuesta a la esperanza de paz, que no habría de concretarse en esa ocasión. En mayo de 1977 se produce en Israel un relevo político que cambia radicalmente las posibilidades de solucionar el problema palestino. Mientras los Estados Unidos y la Unión Soviética tratan de reactivar el proceso de paz de Ginebra y el diálogo con la OLP, llega al poder Menachem Begin,
un hombre que considera los territorios ocupados por Israel en 1967 parte irrenunciable del Estado judío. Begin en Varsovia, cuando era jefe del Beitar, las juventudes sionistas de orientación derechista. El partido de Begin, el Herut, reivindicaba en su emblema todos los territorios a uno y otro lado del Jordán. Para Begin, el Eres Israel de la Biblia debía ser toda Palestina. Para Menachem Begin, Palestina y los palestinos no existían, solo Eres Israel. El Jordán como frontera de Israel. Todos los palestinos que vivían en su tierra natal, habitantes sin derechos del Estado judío. Los árabes de Tierra Santa no disfrutarían de derechos democráticos hasta que los judíos fueran mayoría. Con esta ideología llegó Begin al poder. Estados Unidos y la Unión Soviética han revisado sus estrategias. Ahora quieren una solución pacífica amplia en el cercano Oriente, particularmente entre Egipto e Israel, sus principales puntas de lanza. El 19 de noviembre de 1977, Sadat visita Israel. En marzo de 1979, el presidente norteamericano Carter firma junto a Sadat y a Begin los históricos acuerdos de Camp David. Pero la cuestión palestina y de la Tierra Santa queda sin resolver. Alejandría, marzo de 1980. La delegación gubernamental israelí se reúne con Sadat para negociar las cuestiones pendientes del acuerdo de Camp David. En Camp David se llegó a una complicada solución de compromiso que promete a los palestinos plena autonomía sin abordar la cuestión de la soberanía. La delegación egipcia quiere recuperar el terreno perdido en Camp David y exige autodeterminación para el pueblo palestino, un Estado palestino. Begin solo quiere conceder a los palestinos una autonomía limitada, por lo que el ministro de Defensa, Weizmann, dimite de su cargo. En Camp David decidimos para el problema palestino una autonomía temporal. Durante este periodo debía encontrarse el estatuto definitivo de Cisjordania y Gaza. No fue así. Una aldea palestina en la Cisjordania ocupada por los israelíes. Para Menachem Begin y su gobierno, Judea y Samaria constituyen el núcleo de Eres Israel, la patria bíblica de los judíos. Al tomar posesión de su cargo en junio de 1977, Begin había declarado solemnemente ante el Parlamento israelí que dichas tierras estaban destinadas a los colonos judíos. Vengan del este, el norte y el sur para construir entre todos Eres Israel. En él hay sitio para millones de personas que regresen a Sion. Mientras Begin en los años 1979 y 1980 negociaba con Sadat el estatuto de autonomía para los palestinos, creó Hechos Consumados. Estos bulldozer abren una brecha en las montañas de Samaria. Por ella discurrirá la carretera de Transsamaria, un fundamento estratégico de la política de colonización de Begin. A derecha e izquierda de la Transsamariana surgen asentamientos judíos. Peones palestinos de la aldea de Sarta durante la construcción del asentamiento judío Elcana B. El eje Elcana A, B y C, Ariel y Tapua, forman una cuña de asentamientos que divide en dos partes la Samaria densamente poblada por los palestinos. Esta es la cuna del pueblo judío. En esta zona de Israel, nuestro pueblo ha vivido, orado y soñado desde hace 3.700 años. En calidad de ministro de Agricultura y ministro de Defensa, Ariel Sharon disponía de dos instrumentos básicos para esta política de colonización: dinero y potencial militar.
Al preguntársele el sentido de asentamientos como el de Elon Morah, Sharon responde: Son importantes, de interés vital, decisivos para la seguridad de Israel. De ahí en adelante se inició la rebelión de los jóvenes palestinos de las zonas ocupadas, entrenados en campos de Jordania, de Libia y del Líbano. Son los tiempos en que Arafat rompe relaciones con Hussein y los palestinos se van de Jordania, instalándose en el Líbano. Desde allí dirigirían una serie de atentados terroristas contra los judíos, mientras las tropas israelíes atacaban primero el sur libanés y luego Beirut, de donde expulsarían a Yasser Arafat y a la OLP en 2 ocasiones, en 1981 y a fines de 1983. En Líbano, la OLP pudo desacatar la soberanía nacional de una forma que no le hubiera sido permitida en ningún otro país árabe. Egipto, Siria e Irak, los 3 poderosos países árabes, impusieron al debilitado Líbano esta renuncia a la soberanía en favor de la OLP. En Líbano, las milicias de la OLP pudieron desarrollar actividades militares con mayor facilidad que en Jordania. La OLP inició a principios de la década de los 70 una guerra popular revolucionaria contra el ejército libanés. Junto con las milicias musulmanas de izquierda, emprende en marzo de 1976 la guerra civil contra los maronitas cristianos. La fracción más importante de la OLP, la Fatah, liderada por Arafat, desempeña al respecto un papel más destacado que las milicias chiitas, sunitas y drusas. En noviembre de 1974, ante la Asamblea Plenaria de las Naciones Unidas, Yasser Arafat había aparecido con el ramo de olivo, símbolo de la paz, y el fusil de los que luchan por la libertad. En Líbano, a comienzos de los años 80, Arafat agita solamente la antorcha de la guerra. El gobierno israelí llamó a la guerra contra los sirios y la OLP Paz para Galilea. Solo debía conquistarse un territorio de 40 kilómetros de extensión con objeto de eliminar los emplazamientos de cohetes palestinos. El objetivo real era Beirut. Sharon violó en Beirut Oeste el armisticio impuesto por el presidente Reagan. La artillería, la aviación y los buques de guerra bombardearon durante 10 horas el sector islámico de Beirut. El objetivo de Sharon eran las bases de la OLP y los campamentos de refugiados palestinos del sur de la ciudad. El sector sur de la ciudad tiene que limpiarse, destruirse por completo hasta los cimientos. No debe quedar ni un solo barrio habitado por los terroristas. Beirut Oeste, 13 de agosto de 1982. El líder de la OLP, Arafat, acepta las condiciones para la retirada de la OLP de Beirut impuestas al gobierno israelí por el presidente Reagan. Sin la ayuda de los países árabes y la Unión Soviética, Arafat abandona Beirut. Beirut Oeste, 18 de septiembre de 1982. Una palestina llora la masacre de los campamentos de refugiados de Sabra y Shatila. Los sangrientos sucesos se inician el 14 de septiembre con el asesinato de Becher Gemayel, hombre fuerte de los cristianos libaneses y cómplice de Sharon. El 16 de septiembre, Sharon encarga a las milicias cristianas que limpien de terroristas Sabra y Shatila. Las milicias cristianas asesinan a centenares de hombres, mujeres y niños. El servicio secreto israelí estimó en 700 a 800 el número de muertos. En febrero de 1983 se reunió aquí el Parlamento de la OLP en el exilio. En Argelia, el Consejo Nacional discutió la propuesta del presidente norteamericano Reagan en el sentido de no hacer realidad la autodeterminación palestina en su propio Estado, sino en el marco de una asociación con Jordania. El Consejo Nacional rechazó el plan Reagan, pero aprobó los planes árabe y soviético que exigían un Estado parcial palestino. Trípoli, diciembre de 1983. Arafat vuelve al Líbano, abandona el ramo de olivo y vuelve a empuñar el fusil del que lucha por la libertad.
Esta vez no lucha contra los israelíes ni contra las milicias cristianas libanesas. En el Líbano, la lucha final de Arafat lo enfrenta a sus hermanos árabes y palestinos, los sirios y las fracciones prosirias de la OLP que se levantan contra él debido a su acuerdo con el rey Hussein. Estoy aquí hasta que tenga la ocasión de irme, para salvar a esta ciudad, para evitar otras masacres. Con los fusiles de los sirios y de sus hermanos prosirios a la espalda y los barcos de guerra israelíes ante la costa. De este modo, Arafat, derrotado política y militarmente, es desterrado por segunda vez del Líbano. Hacemos una pausa, luego de la cual veremos cómo y dónde se refugió el pueblo palestino y de qué maneras reorganizó su lucha. Los palestinos, vale recordarlo, no constituían un Estado, sino una organización. Y a su frente Yasser Arafat entablando vínculos hacia afuera y hacia adentro, con el triple objetivo de afianzar su liderazgo, mantener la unidad interna de la organización y negociar asociaciones firmes, especialmente con Egipto, Jordania y el Líbano. Esta peripecia hacia afuera fue un largo camino de marchas y contramarchas, de alianzas y rupturas, de luchas y reconciliaciones. El pueblo palestino se refugió en Argelia, en Jordania y en el Líbano, de donde fue expulsado por primera vez en 1981. Posteriormente a esa expulsión, el presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, hizo la propuesta de que la OLP aceptara la creación de un Estado asociado con Jordania, renunciando a su autodeterminación respecto a su tierra. Los palestinos desecharon de plano esa posibilidad. Simultáneamente a todo este largo proceso, las negociaciones se entorpecían cada vez que se producían cambios entre las figuras políticas de los países directamente involucrados en las conversaciones. Y por si todo esto fuera poco, los grupos de palestinos extremistas periódicamente se hacían presentes con atentados, secuestros y operativos comando. Quizá el más espectacular y recordado fue el copamiento del transatlántico italiano Achille Lauro durante un crucero turístico. En esa ocasión, los extremistas palestinos asesinaron a un anciano turista estadounidense. Túnez, octubre de 1985. La aviación israelí ha bombardeado el cuartel general de la OLP. Una represalia a 2.500 kilómetros de distancia, en la que pudo haber perecido el propio Arafat. El desesperado intento de fortalecer la posición de Arafat en la OLP mediante una política terrorista lleva también a una ruptura entre Arafat y el rey Hussein. Argelia, abril de 1987. El Consejo Nacional Palestino se reúne en la capital argelina. Este congreso de la OLP pudo celebrarse tras difíciles negociaciones preliminares y fórmulas de compromiso. Ahora, el último día, hay peligro de escisión. A última hora aparece Arafat con Najib Hawam-Tmeh, líder del Frente Democrático y enlace de Arafat con la oposición marxista y pro-siria. El lema de este congreso de la OLP es Unidad Nacional. Los ataques de los chiitas libaneses a los campamentos palestinos de Sabra y Shatila obligan a todas las fracciones de la OLP, aquí representadas, a mantener la unidad. Faltan solamente los grupos pro-sirios. Arafat tiene que pagar un elevado precio por la conquista de la unidad. Denuncia del acuerdo de acción con Jordania, crítica de las relaciones de Egipto con Israel. Es aprobada la doble estrategia contradictoria de Arafat. Posiciones radicales contra la política de paz de Egipto y Jordania y exigencia de una conferencia internacional de paz. La posición de Israel en los territorios ocupados era más fuerte que nunca debido a la crisis de la OLP.
En Belén, en la Navidad de 1985, el nuevo primer ministro israelí, Shimon Peres, sentó nuevos criterios. En una recepción del alcalde árabe Freich, oficiales israelíes hablaron con palestinos pro-jordanos y gente próxima a la OLP, como Hannah Señora. Para el líder socialdemócrata del gobierno de coalición, formado por el Partido Laborista y el Likud, se trataba de auténticos palestinos. Pérez quería negociar con ellos y con el rey Hussein, no con la OLP. Pérez ofrece la paz a cambio de territorios. Jericó, abril de 1987. El día de la independencia israelí, colonos activistas del bloque de los creyentes se manifiestan en defensa de su derecho bíblico a la ciudad de Jericó. El ministro de Defensa, socialdemócrata Rabin, ordena al ejército que disperse a los manifestantes. Los colonos quieren impedir un acuerdo de compromiso, paz a cambio de territorios. La respuesta palestina vuelve a estar en manos de los jóvenes y tiene entonces, durante 1987, su más dramática expresión, la Intifada. La Franja de Gaza se convierte en el baluarte de la resistencia islámica al tiempo que Arafat vuelve a hablar ante las Naciones Unidas. Y los colonos israelíes se oponen ante cualquier acuerdo de paz que les obligue a ceder los territorios ocupados. Una familia palestina sobre las ruinas de su casa. El ejército israelí trata de reprimir el levantamiento con voladuras, deportaciones y detenciones masivas. También en el Monte del Templo, en el centro de Jerusalén, vuelan las piedras, suenan disparos y se propinan palizas. Dos grupos políticos tratan de influir en el levantamiento. El Mando Nacional Unificado, una organización clandestina de la OLP, y el movimiento de resistencia islámico Hamas, que se manifiesta aquí ante la mezquita de Omar. El 13 de diciembre de 1988, el líder de la OLP, Arafat, habla ante la Asamblea Plenaria de la ONU en Ginebra. Arafat confirma las resoluciones aprobadas por la OLP en noviembre de 1988 en Argel: fundación de un Estado palestino independiente, reconocimiento de Israel y renuncia al terrorismo. El reconocimiento internacional, incluso por los Estados Unidos, fortalece las reivindicaciones del liderazgo de la OLP. Tras la bandera de la OLP, marchan también los activistas encapuchados del movimiento de resistencia islámico que rechaza la iniciativa de paz de Arafat. La complejidad de los acontecimientos en el cercano y Medio Oriente, esa periódica convulsión que los sacude, se debe, entre otros factores, a que los conflictos, los enfrentamientos y las disputas son múltiples y multilaterales y generan residuos duraderos que muchas veces se transforman en nuevos puntos de partida para la confrontación. Ejemplos aislados sucedidos ambos en 1981. El 7 de junio, una flota de aviones israelíes bombardea un reactor nuclear iraquí. El Consejo de Seguridad condena enérgicamente el atentado, mientras el primer ministro Menachem Begin argumentaba que Israel se estaba defendiendo de una posible agresión nuclear. El 6 de octubre, 6 soldados del ejército egipcio asesinan al presidente Anwar el-Sadat, mientras presenciaba un desfile militar con el que se conmemoraba una batalla de la guerra contra Israel en 1973. Lo sustituiría Hosni Mubarak, que al asumir anunció su propósito de ser muy estricto ante cualquier intento de alteración de la estabilidad de su país. En realidad, la década del 80 fue una sucesión de titulares de violencia protagonizados por Jordania, Siria, Israel, Egipto y los palestinos. Luchas, tensiones, ataques por sorpresa, treguas, pactos violados, fanatismos religiosos, venganzas raciales. La guerra, el miedo, la angustia conformaban el estado normal de esta región del planeta, donde los hombres podían llegar a rogar a sus dioses piadosamente, armados hasta los dientes. Luego de un breve paréntesis, vamos a internarnos en los hechos más recientes, los últimos acontecimientos que aún entre angustias, frustraciones e injusticias parecerían estar albergando una promesa de paz más o menos firme.
Las cosas parecieron tomar un vuelco definitivo hacia la paz alrededor de 1990. En abril, el Vaticano criticó la creación de nuevas colonias israelíes en los territorios ocupados. Luego, la caída del gobierno de Shamir a raíz de la censura parlamentaria al gabinete, por primera vez en la historia del Estado de Israel, promovió un periodo de intensas negociaciones hacia la paz con los palestinos. En el medio se produjo la invasión de Irak a Kuwait y la guerra del Golfo. Sin embargo, Israel fue excluido de la coalición anti-iraquí para permitir que la integrasen los países árabes aliados de Estados Unidos. Es más, también por primera vez la defensa de Israel quedó en manos de baterías antimisiles Patriot, manejadas por el ejército norteamericano. Terminada la guerra, Estados Unidos inició sondeos diplomáticos en torno a una paz de territorios. Y el paso clave se dio en diciembre de 1991 en Madrid, donde se celebró una conferencia por la paz en Medio Oriente, considerada el comienzo del proceso actual. El primer ministro de Israel, Isaac Shamir, ha indicado que su línea roja en la mesa de negociaciones es el Gran Israel, territorio que incluye Gaza y Cisjordania. La Siria es la más importante a juicio del viceministro israelí de Asuntos Exteriores, Benjamin Netanyahu, que también forma parte de la representación israelí. Según Netanyahu, Siria será el interlocutor clave, aunque ha indicado que no está seguro de los deseos de paz de Damasco. Shamir ha iniciado hoy sus contactos con una entrevista con el presidente soviético Mikhail Gorbachev. Este ha sido el primer encuentro entre los dos dirigentes. Esta reunión ha sido precedida por una gradual mejora de las relaciones entre Israel y la Unión Soviética, que culminó apenas hace 11 días con el restablecimiento de los lazos diplomáticos entre Moscú y Tel Aviv. Luego, en enero y febrero de 1992, se llevaron a cabo nuevas rondas bilaterales en Washington y Moscú. Todo esto derivó en las más recientes negociaciones que condujeron a la firma del Tratado de Paz y Autonomía Palestina en Gaza y Jericó, en el Cairo, por parte de Israel y la Organización para la Liberación de Palestina. Egipto fue un puente de paz entre palestinos e israelíes a través de sus buenos oficios como mediador sincero y tenaz. Palestinos e israelíes, que continuarán sus negociaciones la próxima semana en el Cairo, han conseguido en París 3 acuerdos para profundizar en el proceso de paz. La creación de 3 comisiones que discutirán los puntos que han quedado pendientes en el acuerdo Gaza-Jericó, la próxima transferencia a las autoridades civiles palestinas de varias competencias sobre la totalidad del territorio de Cisjordania y la organización de una conferencia en la que participarán también Egipto y Jordania, que analizará el problema de los refugiados y desplazados palestinos. Estamos pues ante el inicio de la segunda etapa de la autonomía palestina, que si se atiene al acuerdo suscrito el 13 de septiembre de 1993 en Washington, prevé la retirada de las tropas israelíes de Cisjordania para así poder convocar posiblemente el próximo mes de octubre generales en ese territorio. El proceso de paz y la firma de los tratados concluyeron con un acontecimiento histórico: el regreso de Arafat a la franja de Gaza y Jericó tras 27 años de exilio. Festejos populares y manifestaciones de repudio, con su secuela de represión y heridos, encarnaron los extremos de una realidad que describe con precisión el nombre del operativo policial desplegado para proteger al líder de la OLP: desierto ardiente. Israel, en su firme decisión de transformar el panorama bélico también en Medio Oriente, ha ido profundizando acciones en forma paralela. El pasado lunes 25 de julio, en la segunda ceremonia de paz realizada en Washington ante el presidente Clinton, el rey Hussein de Jordania y el primer ministro israelí Isaac Rabin sellaron el fin de 46 años de enemistad entre los dos países y firmaron la paz. Sin embargo, estos esfuerzos, y en especial los acuerdos entre Israel y la Organización para la Liberación de Palestina, aún no han podido borrar una historia que lleva casi un siglo de violencia. Arafat sabe, como lo sabe Israel, que su actual actitud pacifista y la firma de los acuerdos lo enfrentan ahora a la resistencia del extremismo islámico, que se ha manifestado dispuesto a destruir toda posibilidad de paz. Y vaya si lo está intentando. Los 2 ataques sufridos por la colectividad judía en la Argentina, el atentado contra un avión donde viajaban empresarios israelíes en Panamá, las explosiones en la embajada en Londres, son recientes pruebas de que el fundamentalismo iraní ha comenzado a difundir su guerra santa por el mundo. La operativa está a cargo de 3 organizaciones con un único comando y misiones diferenciadas. Las integran mayoritariamente chiitas,
Han llegado al virtuosismo en lo que se refiere a armamento y no parecen tener límites ni en lo económico ni en lo moral. Ellos consideran que morir en la Guerra Santa es ganar el cielo y llegar junto a Alá. O sea que lo consideran un premio. Y si alguien puede atreverse a intentar un pronóstico sobre el futuro de los acontecimientos, le acercamos un último dato. En el mundo hay 13 millones de judíos practicantes de la religión, 500 millones de cristianos y 1.100 millones de islámicos. Los judíos y los cristianos ya han superado sus respectivas etapas fundamentalistas. Según los entendidos, el período del fundamentalismo islámico recién comienza.